Bueno, la reglamentación para la gestión de residuos de envases y empaques. La resolución que lo rige es la 1407/2018, por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman todas las determinaciones. El objetivo es reglamentar la gestión ambiental de los residuos. ¿Qué son los planes de gestión de devolución postconsumo de envases y empaques? Es el instrumento de gestión con un conjunto de reglas, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y el acopio de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, y los productos deben acogerse como parte del cumplimiento de responsabilidad ambiental frente a los consumidores. ¿Quiénes deben presentar el plan de devolución postconsumo de envases y empaques? Todos los productores en el territorio nacional deberán formular y presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Deben implementar y mantener actualizando el plan individual y colectivo de gestión ambiental de residuos y envases. El productor es la persona natural o jurídica que con independencia de técnica de venta utilizada, incluidas las ventas a distancia o por medios electrónicos. Este es el que fabrique, ensamble o manufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano. Importe bienes para para poner en el mercado nacional y que ponga en el mercado como titular de la marca exhibida en los envases y empaques de diferentes productos. También que ponga en el mercado envases y empaques diseñados para ser usados por solo una vez. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Bueno, el ámbito de aplicación en la resolución aplica en todo territorio nacional a los residuos de envases y empaques de vías primarias, secundarias o de uso único, entendiendo como todo recipiente, embalaje o envoltura de papel. Se excluyen en el ámbito de aplicación de esta norma todos aquellos envases y empaques que correspondan a residuos peligrosos, según lo establecido en la normatividad vigente. También se excluyen los residuos de envases y empaques de madera y fibras textiles y los empaques primarios o de fármacos. Las obligaciones de los gestores, quienes realizan la recolección, clasificación y pesaje de los residuos de envases y empaques. Estos deben reportar cobertura, capacidad de almacenamiento, publicar los criterios y estándares de calidad para el aprovechamiento de los residuos de envases y empaques y deben registrarlo en las plataformas digitales. ¿A qué tipo de envases y empaques aplica la presentación del plan? Bueno, los envases y empaques de venta primaria, secundaria, de uso único, nacional o puesto en el mercado. ¿Existe un límite máximo o mínimo en cantidades para aplicabilidad en la resolución 1407/2018? Bueno, no se establece un mínimo o un máximo de envases puestos en el mercado para ser considerado productor o considerarse dentro del ámbito de aplicación de la resolución. Todos los materiales plástico, papel, vidrio, etcétera, tienen las mismas obligaciones de presentar un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. Bueno, la obligación de formular, presentar ante el ANLA e implementar un plan individual o colectivo de gestión ambiental de residuos de empaques aplica para todos los productores en el territorio nacional, que en el desarrollo de sus actividades, en la fabricación, importación o la puesta en el mercado generan residuos de envases y empaques. ¿Quién los costos de promoción de la recolección y el procesamiento del plan? Estos serán asumidos por los productores según lo establecido en la resolución 1407. El productor tendrá los mecanismos de financiación y los costos en los que se incurrirá para implementar el plan. ¿A quiénes aplica? La resolución fijó reglas que cubren toda la cadena productiva
que van desde el productor e importador hasta el consumidor final, incluyendo las empresas de aprovechamiento. Entonces, el productor, que sería pues la persona natural o jurídica que fabrique o produzca bienes para su distribución. El comercializador, persona natural o jurídica que comercialice o distribuya bienes importados, quienes ingresen al país productos para distribución en el mercado nacional. Están los importadores, que son quienes ingresan al país productos para distribución en el mercado nacional. Están los gestores de residuos de envases y empaques, que sería toda persona que realice la recolección y clasificación de residuos de envases o empaques. Están las empresas transformadoras, que son aquellas empresas que transforman el material aprovechable en materia prima o producto final y lo devuelvan a la cadena productiva. Y está el consumidor final, los municipios y distritos. Isa, pase por favor. Para cumplir esa resolución promulgada por el Ministerio de Ambiente, se debe seguir un paso a paso con un plan de gestión ambiental de residuos de empaques y envases, que se presenta ante la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental. Estos son los pasos que las empresas productoras deben tener en cuenta al formular dicho plan. Primero es la identificación. Entonces se debe identificar el domicilio, nacionalidad y NID de los integrantes del plan. Está también la identificación del domicilio de operadores o administradores del plan e identificación de los actores que hacen parte del plan y sus responsabilidades. Luego tenemos los recursos administrativos y técnicos. Se debe informar la estructura administrativa y técnica para implementación del plan, que debe incluir y organizar con funciones y responsabilidades, así como la identificación de quienes realizan las actividades de recolección, almacenamiento y aprovechamiento. Debe incluir el número de personas que se encuentran incluidas en las actividades a desarrollar. También tenemos los aspectos técnicos y metas. Debe incluir la línea base, es decir, la medida de los envases que se ponen en el mercado de forma global. Discriminar el peso promaterial de envases en el mercado. Frente a los reportes de envases y empaques iniciales, se deben también trazar las metas a cumplir por parte de la empresa que se encuentra presentando el plan. Los productores deberán cumplir la meta de aprovechamiento de empaques y envases respecto al peso total de estos puestos en el mercado. Luego tenemos las descripciones técnicas, operativas y logísticas. Se debe describir los procesos que se van a surtir, desde los puntos de recolección hasta las estrategias de aprovechamiento y gestión ambiental, así como la operación y controles y mecanismos de verificación, incluyendo actividades de sensibilización. Por último, tenemos inversión en investigación y el ecodiseño. En este caso, el empresario puede incluir puntos de investigación aplicada e innovación o aplicaciones de ecodiseño. Si el empresario considera que debe incluir alguna información adicional para la implementación del plan, pues la debe incluir. Y la pase, por favor. El objetivo de esa norma es aumentar la cantidad de residuos que se reciclan y se reutilizan en el país. Actualmente, según datos del Departamento Nacional de Planeación, en el país se generaron 12 millones de residuos sólidos en 2019 y solo se recicló el 16,5%. Según la norma, los desechos deberán reincorporarse de nuevo al ciclo económico y anualmente la cifra de captación deberá ir en aumento, comenzando con un 10% en el 2021 para luego aumentar 2% y 3% hasta llegar al 30% al cierre del 2030. Esto es lo que nos muestra pues la tabla. Cada año el incremento de aprovechamiento va aumentando un 2% hasta el 2030, que la meta es el 30%.
Isa, pase por favor. ¿Están excluidos algunos tipos de empaque? Bueno, la norma está dirigida a residuos sólidos no peligrosos, los cuales en su mayoría se producen en los hogares, divididos entre los orgánicos, que esos constituyen cerca del 61,3% del total, seguidos del metal, que esos son un 18,5%, plástico, que es 10,7%, cartón y papel, 6,5%, y vidrio, que es 2,4%. Además, también se incluyen otros residuos como escombros ocasionados por las demoliciones, plantas, colchones y muebles. Entonces, ¿qué empaques están excluidos de la norma? Todos los residuos peligrosos, residuos de madera y fibras textiles naturales diferentes al papel y cartón, y los que correspondan a empaques o envases primarios de fármacos y medicamentos. ¿Qué plazo se tiene para la implementación del plan? La nueva normativa que cambió las reglas en cuanto al reciclaje para las empresas en Colombia empezó a regir en el 2018 y señala que las empresas tienen como fecha límite, tenían el 31 de diciembre del 2020, y las compañías que inician a operar este año, o sea, en el 2021, tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para recoger el 10% de los empaques y envases que dispongan en el mercado nacional. Hay diferentes tipos de planes de gestión ambiental de residuos de envases y empaques, que sí. Como primera medida encontramos el plan individual, o el que es formulado particularmente por uno de los obligados. Y también encontramos los planes colectivos, en los que los obligados responden por el cumplimiento del mismo solidariamente. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, este es un nuevo plan postconsumo, pues porque también hace parte de los planes postconsumo, pero que no están dentro de todo ese ciclo de estos planes. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa entonces? De que es algo complicado, porque son gran cantidad de empresas ya las que entrarían entonces dentro de estos diferentes planes que se deben de realizar. Entonces, por ejemplo, pues una fábrica de arepas tiene que entrar ahí. Por ejemplo, pues qué sé yo, pues por ejemplo, la Vaquita, Euro, pues todo, el Éxito, todos que venden productos, ellos mismos venden sus productos, estos también entrarían dentro de estos. ¿Listo? También entrarían dentro de estos. Entonces, al entrar dentro de estos, la vaquita debe crear un plan para el retorno de eso. Difícil, sí, es muy difícil, pero es algo que tenemos que lograr con gran paciencia y que se debe realizar. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, para que también lo tengan muy, pero muy en cuenta. Bueno, vamos entonces por acá. Como me dijeron entonces que no tienen problema con lo de ciclo abierto y ciclo cerrado, entonces vamos. ¿Qué pasó a esto? Entonces vámonos por acá. Y vamos a ver acá. Desde el punto de vista de la valoración energética de los residuos sólidos, el primer factor que debe analizarse es que debemos de analizar cuál es el potencial energético de los residuos, ¿cierto? ¿Cómo así que el potencial el potencial energético? Sí, la cantidad de energía que entregan los residuos sólidos. ¿Listo? La cantidad de energía que entregan los residuos sólidos. Ese potencial energético
de entrega de energía es lo que denominamos poder calorífico inferior. ¿Listo? Es lo que denominamos poder calorífico inferior. Entonces, el poder calorífico inferior es esa cantidad de energía que es entregada por los diferentes residuos. La cosa es que hay residuos que tienen un bajo poder calorífico inferior. O sea, que la energía que van a entregar cuando nosotros, pues porque estos son más que todo reacciones endotérmicas que después se convierten en exotérmicas. ¿Cómo así que reacciones endotérmicas que después se convierten en exotérmicas? Sí, son reacciones que inicialmente están tomando energía, pero que posteriormente van a liberar gran cantidad de energía. Entonces, por eso es endotérmica, exotérmica. En el caso, por ejemplo, de varias clases de residuos sólidos, es muy bajo su potencial, su potencial energético. Es decir, la cantidad de energía que le debemos de invertir para que después libere energía, es muy baja. Entonces, realmente no son como buenos para eso. Pero, si se le hace un proceso a ese residuo, el producto que va a generar sí va a ser bueno energéticamente. ¿Listo? Sí va a ser bueno energéticamente. Entonces, por eso es que se implementan diferentes partes. Este poder calorífico inferior está más que dado, pues más que todo dado para la incineración. ¿Listo? Es más que todo para la incineración. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el gas natural. El gas natural se quema en presencia de aire y este gas, al realizar la combustión con el aire, genera un alto poder calorífico inferior. Que ese poder calorífico inferior, entonces, podemos generar vapor de agua y a partir de él podemos empezar pues a cocinar. ¿Listo? Entonces es como uno pues como de los tantos ejemplos que se pueden tener en cuanto a este. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la materia orgánica, una de las cosas es que a mayor humedad, menor poder calorífico inferior. ¿Listo? Y las presentes para que la tengamos. A mayor humedad, menor poder calorífico inferior. ¿Listo? Entonces, a partir de ese aparte, entonces, ¿qué pensarían ustedes acerca de la materia orgánica fermentable? ¿Tendrá un alto poder calorífico inferior? ¿Podrá tener un alto potencial energético para la valoración energética? ¿Servirá como para la generación de energía? Entonces, primera pregunta. Vamos a ver quién me responde por acá. ¿Quién está por acá? A ver, alguien que... Johan, ¿qué piensas de la materia orgánica fermentable? La materia orgánica fermentable tiene una alta humedad. Tendrá un buen potencial energético, o sea que podrá, si yo quemo la materia orgánica con fin de que me genere calor, ¿sí será bueno o no será bueno? ¿Y por qué? Pues lo que vos penséis. Profe, no es bueno porque de hecho es uno de los principales problemas para generar energía con los residuos acá en Colombia, es la cantidad de humedad que contienen estos residuos, porque afecta este poder calorífico, dado que disminuye pues el proceso como de temperatura de todos estos procesos al generar también vapores de agua. Perfecto, muy bien, muy buena la respuesta de Johan. Entonces, como tiene una alta humedad, entonces, obvio, pues, ¿qué es más fácil, Laura Montoya, qué es más fácil quemar, un carbón mojado o un carbón seco? Seco. Seco, obvio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque al carbón mojado le va a tener que generar mayor cantidad de energía. Ahora pregunto, después de lo que nos dijo Johan y después de lo que nos dijo Laura, entonces preguntémosle por acá a Ana Keila. Ana Keila, decinos vos qué pensás de la materia orgánica fermentable. ¿Será buena
para producción de energía o realmente no. Después de eso, ¿qué nos dijeron? Hola, dinos sí o no y por qué, pues ahí en un momentico. ¿Qué pensás? Para ti sí, ¿y por qué? Listo, para ella, Anaquelia nos dice que sí. ¿Para quién no? ¿Y por qué? Profe, qué pena, ¿cómo era la pregunta? Que si podríamos utilizar entonces la materia orgánica para generar energía. Después de lo que vos dijiste. No, por la cantidad de humedad que trae el producto. Profe, yo digo que Entonces, sí, por sí, medio ¿por de qué? biogás. No, Por pues medio por del la biogás. fermentación. Ah, ya, pero entonces, Pero ya es un lo que proceso diferente, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué diferente? Pero, o sea, tocaría que primero ponerlos como a secar y a que se vayan fermentando, descomponiendo. Exactamente, pero sí se puede a partir de la materia, pilas, a partir de la materia orgánica se puede generar energía, pero no directamente, ¿cierto? Sino indirectamente. ¿Por qué? Porque si le hacemos un proceso a esa materia orgánica fermentable, esa materia orgánica fermentable se va a convertir en una cosa diferente, donde ya sí lo vamos a aprovechar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la materia orgánica fermentable. ¿Qué tiene la materia orgánica fermentable? La materia orgánica fermentable tiene un poder calorífico bajísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los incineramos, esto va a generar muy poca energía. Entonces, ni pensemos en incineración. Pero, si yo esta materia orgánica fermentable le hago un proceso que se llama metanización, ¿cierto? Que es pues simplemente un tratamiento biológico anaerobio. De esta metanización van a salir una serie de gases, ¿cierto? Y dentro de esa serie de gases pueden salir estos tres, los cuales tres junticos es una síntesis de gas que ya sí posee un alto poder calorífico. ¿Listo? Es como, por ejemplo, pues los huesos servirán para hacer un asado, ¿no? ¿Cómo va a hacer un asado a punta de huesos? Pero entiérrelos y deje los 3.000 millones de años y se convierten en petróleo. Ese petróleo sí le va a servir para hacer el asado. Entonces son procesos, pues obviamente pues aquí la comparación ya sí es diferente pues porque son procesos muy, muy grandes, pero bueno. ¿Listo? Entonces, como para que tengamos eso en cuenta. Entonces, a partir de la materia orgánica, directamente con ella, aprovechando el poder calorífico inferior de la materia orgánica fermentable, no puedo, o sea, no, realmente no voy a generar energía, pero si hago metanización y de ella saco gases, entonces esos gases ya sí los puedo utilizar, o sea que no es directamente, sino que en este sería un proceso, o sea que serían de forma indirecta. ¿Listo? Así entonces, el poder calorífico inferior, el poder calorífico, lo vamos a definir como ¿qué? Como la cantidad que entrega un kilogramo o un metro cúbico de ¿qué? De un residuo al oxidarse de forma completa. Pues realmente, si lo vemos desde el punto de vista desde el punto, o sea, desde el punto de vista desde el punto de vista termodinámico, pues no les va a aparecer el residuo, sino que nos va a aparecer que es la cantidad de calor que entrega un kilogramo o un metro cúbico de combustible al oxidarse en forma completa. ¿Cuál es la vuelta? Que en este caso para nosotros, ¿quién es el combustible? El residuo. Listo.
Entonces, lo que vamos a tener es que este residuo lo vamos a oxidar al 100% y al oxidarlo al 100% nos va a generar dióxido de carbono más otras cositas que ya vamos a ver. ¿Listo? Eso es simple y llanamente lo que sucede con esto. ¿Listo? Entonces, tenemos el residuo con exceso de oxígeno al 100% genera dióxido de carbono. ¿En qué unidades vamos a trabajar nosotros el poder calorífico inferior? Lo vamos a trabajar en kilocalorías por kilogramo, porque decimos que puede ser 1 kilogramo, o también decimos que puede ser 1 metro cúbico. Entonces, como puede ser 1 kilogramo o 1 metro cúbico, entonces las unidades pueden ser en kilocalorías sobre metro cúbico. Pues estos kilogramos los trabajamos para residuos sólidos y estos metros cúbicos más que todo para residuos, ¿residuos qué? Residuos líquidos y residuos gaseosos que se pueden llegar a presentar. ¿Listo? Entonces, por eso. Bueno, el poder calorífico lo vamos a dividir en dos. Lo vamos a dividir en poder calorífico superior y lo vamos a dividir en, pues si hay un poder calorífico superior, debe de haber que también que un poder calorífico inferior. Vamos a definir primero el poder calorífico superior. Sucede y acontece algo. Vámonos para el ejemplo del sistema cerrado. De esos tres, ¿cuál es un sistema cerrado? Según lo que vieron. La olla a presión. La olla a presión. Listo. Vamos a ver. Entonces, tenemos la olla a presión. Cuéntanos, ¿quién nos cuenta qué sucede en una olla a presión? ¿Qué pasa dentro de ella? Profe, no entra. ¿Cómo? Camila. ¿Cómo? Profe, que en el sistema cerrado no entra ni sale materia. Exactamente. Entonces, nosotros llegamos y pusimos ahí algo dentro de la olla y ya no lo dejamos salir, ¿cierto? No entra ni sale nada dentro de la olla a presión. Y tú empiezas a cocinar con ella. Profe, hay una compañera que está tratando de entrar a la clase. Pero aquí no me aparece. Dile que no, aquí no me aparece. Porque a mí siempre me suena y apenas me suena, inmediatamente yo les doy entrada. Por favor, para que hables con ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede acá en este sistema cerrado es de que no hay ni entrada ni salida, ¿cierto? Pues ya después a lo último sí hay una salida, cuando ya la presión interna es tan alta que entonces toca sacar sale el vapor. Pregunto, ¿qué sucede cuando por ejemplo, con la olla a presión o cuando entran a un sauna o un turco? ¿Qué vemos en el qué? O sea, entramos a un sauna, listo, y nos quedamos encerrados en el sauna 20, 30 minutos. ¿Ese sauna es un sistema abierto o es un sistema cerrado? Durante el tiempo que nosotros estuvimos. Cerrado. Es un sistema cerrado, ¿cierto? Porque no hay una entrada constante ni salida constante de masa. Si ustedes ven los techos de los saunas, ¿qué vemos en los techos arriba del sauna? ¿Qué sucede ahí? Humedad, hay agua. Hay goticas de agua, ¿cierto? Que van cayendo, ¿cierto? Esas goticas que van cayendo es también una generación de energía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, entonces miremoslo ahí, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo un sistema cerrado en el cual no está entrando ni saliendo, yo estoy ahí adentro. Ahora bien, ¿qué se genera ahí? Se genera un vapor. Ese vapor sube al techo y como el calentamiento es abajo, apenas sube al techo, no hay salida,
y en la parte alta hay más frío y se empieza a condensar ese vapor y empieza a precipitar. Por eso vemos las goticas, ¿cierto? Miremoslo, por ejemplo, dentro de la olla a presión. ¿Qué sucede en la olla a presión? Cuando nosotros terminamos de cocinar, y destapamos la olla a presión, ¿qué sucede cuando volteamos la tapa de la olla a presión? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué encontramos ahí? Creo que está igual. Tiene Está agua. igual, seca. Pues tiene agua igual que sauna. Ah, igual que el sauna, listo, perfecto, ¿sí o no? Entonces, por más que nosotros entremos algo ahí que no tenga nada, va a terminar eso con humedad, ¿sí o qué? Listo. Entonces va a terminar eso con humedad. Cuando hay una condensación del agua, esa condensación del agua va a generar un aporte energético. Entonces, para yo poder aprovechar esa energía que se da por la condensación del agua cuando estoy cocinando, ¿qué necesito? Tapar la olla. ¿Qué necesito entonces? ¿Por qué? Porque no se va a ir ese vapor que se va cuando estoy cocinando sin la olla sin tapa, ¿cierto? La olla sin tapa. Entonces, miren, por ejemplo, cuando estamos, no en una olla a presión, porque yo no cocino con olla a presión porque me da miedo, porque una vez se me estalló una. Entonces, solamente cocino pues con ollas normales, aunque se me demoró más cocinando, pero bueno. Pero entonces, miremos que cuando tenemos, por ejemplo, vamos a hacer papas al vapor. Si hacemos papas al vapor, entonces calentamos agua, agregamos las papas, le ponemos la tapa. ¿Qué es lo que hacemos? Miren que muchas veces, que por ejemplo, que mientras que estoy haciendo las papas a vapor, llego y voy a hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dejo un poco destapada la olla, con el fin de que haya una salida de vapor, pero que no salga todo el vapor. De forma tal de que quede una parte que se vaya condensando en la tapa y ese vapor quede ahí adentro. ¿Listo? Lo mismo sucede. Ahora les pregunto. ¿Quién cocina con gas en la casa? Cualquiera. Y hacemos acá preguntas de culinaria. Yo, Priscila, listo. Priscila, cuando tú cocinas en tu casa, tú tienes gas entonces, ¿cierto? sí, profe. Listo. Estamos cocinando, listo. Estamos cocinando una arepa o lo que sea. La pared, o sea, la parte de arriba, o sea, el techo de tu cocina empieza a gotear agua cuando tú estás cocinando. Profe, pues depende. Sí se ve como la condensación, pero no es así como que vaya a gotear. Sí, exactamente. O sea, no es un sauna, pues. ¿Sí me entendés? Ajá, O sea, no empieza a gotear. ¿Y por qué pensás vos eso? porque como está, pues no está encerrado como el sauna, entonces obviamente tiene como donde liberar y esparcir esos vapores. Ajá. O sea, ¿qué es qué? ¿Un sistema qué? Abierto, no. No hay cambio en la presión. Hay un cambio en la temperatura, pero la presión es constante. Entonces miremos que en ese caso no se está aprovechando la condensación. Entonces, por eso es, ¿qué puede estar más rápido? ¿Un pollo en una olla normal o un pollo en una olla a presión? ¿Qué está más rápido? ¿Ah? En la alta presión. En la olla a presión. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pensarían ustedes? No hay pérdida como de tanta energía. Porque también, por eso se llama, ¿por qué una olla a presión se llama olla a presión? Profe, porque al ser un sistema cerrado tiene más presión, pues no se escapa la presión. Varía la presión interna y al variar la presión, inmediatamente se va a aumentar la temperatura, aumento la presión y aumento la temperatura. Y al yo aumentar la presión, va a aumentar la temperatura, por ende, va a ser muchísimo más rápido, ¿cierto? El proceso que voy a tener dentro de cada uno de ellos. ¿Sí o no?
Sería así, entonces, Profe, entonces en un sistema abierto la presión se puede decir que es constante. sí, porque es la presión atmosférica. Ujú. Puede ser la presión atmosférica. Porque como hay una entrada constante, entonces podría ser por eso. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es lo que pasa en el poder calorífico superior. El poder calorífico superior es la olla a presión, es el sauna, en el cual la humedad, entonces, esa condensación, lo que va a generar es un aporte más a un aporte calórico mayor. O sea que voy a tener el aporte calórico que dan los residuos más el aporte calórico que da la humedad que se encuentra dentro del combustible. ¿Listo? Entonces tendríamos algo así. Yo tengo el residuo. Ese residuo lo oxido. ¿Lo oxido con qué? En este caso lo estoy oxidando con aire. ¿Por qué sé que lo estoy oxidando con aire? Porque tengo oxígeno y tengo nitrógeno. ¿Listo? Y el nitrógeno entonces se encuentra, ¿en dónde? El nitrógeno entonces se encuentra dentro del oxígeno, ¿o no? El oxígeno y el nitrógeno se encuentran dentro de ¿qué? Dentro del aire. ¿Listo? ¿Cómo es la relación oxígeno-nitrógeno? ¿Cuánto hay, por ejemplo, por una mol de aire? ¿Cuánto tengo de oxígeno? ¿Cómo es la relación? Dos. ¿Ah? Dos. No. El 21% es oxígeno, el 79% es aire. Recuerden esta relación para algo que van a hacer ustedes más tarde. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Yo hago aquí un calculito para ver si estoy. 79 dividido 21, 3 punto algo. 3.76. Muy bien. Entonces, como yo voy a oxidar esto al 100%, ¿sí? ¿Yo con qué oxido? ¿Con el oxígeno o con el nitrógeno? ¿O con los dos? Con el oxígeno. Con el oxígeno. Entonces yo oxido con el oxígeno. Como yo oxido con el oxígeno y voy a tener oxígeno al 100%, esto se me va a convertir ¿en qué? Se me va a convertir, gracias al oxígeno, en dióxido de carbono, en agua y en calor. ¿Listo? Este calor es la energía que se libera. Recuerden cuando ustedes veían por allá cinética química, en la cinética química, que les hablaban de la cantidad de energía que se generaba dentro de una reacción. Es este. ¿Listo? ¿Listo? Y el nitrógeno, como el que está oxidando, es el oxígeno. Entonces, el nitrógeno, tal como entró, salió. Como lo decía ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay la cantidad total de oxígeno para oxidar esto, el nitrógeno tal como entra, sale. Pero cuando no se tiene la cantidad para poder oxidar esto, el nitrógeno reacciona con él y salen otros compuestos que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, como la analogía que hice ahorita es como, por ejemplo, estos son las personas, o sea, hay una rumba. Estos dos, este es el que sabe bailar y el oxígeno también sabe bailar. Entonces, como el residuo y el oxígeno son tan buenos bailarines, el nitrógeno se achanta y dice, no, yo no bailo ni por el berraco. No, ¿yo qué voy a bailar? Y es más, hay veces que hay hasta más bailarines de oxígeno, ¿cierto? Digamos que estos son mujeres y estos son hombres. Hay tantos hombres para bailar que hay hombres que se quedan sentados, ¿cierto?
hombres bailarines. Entonces todas las mujeres alcanzan a bailar, porque todo lo que quieren las mujeres es bailar, ¿cierto? O sea, es algo hipotético. Entonces, todas estas mujeres quieren bailar. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que no está el 100% de los bailarines, de los que saben bailar, de los hombres bailarines. Entonces, ¿qué les toca a las mujeres? Les toca bailar merengue o salsa con personas como yo, que de una las pisamos. Entonces, ¿qué? Entonces, ahí ya sí les toca bailar con el que no sabe bailar. Entonces yo me ¿Quién es el que no vi, sabe bailar? El Marvel, micrófono. pero me vi que ellos son como agentes. Los antes de sí, Sí. pero esas son las que tienen desde hace años y paré en una temporada donde sale, como en el segundo capítulo, sale el Ana, tu micrófono. Sí, sale con los Ana, rayos. el micrófono, porque nos Hasta ahí estás me la vi. hablando acerca de lo Me la de... vi toda. De Avengers. Es que yo no me acuerdo. Sí, ¿Qué? no, Yo no, me no. como hacer la octava. Yo no sé qué temporada Ya es esa, está pero yo haciendo sé los que spoilers acá de lo que vamos a ver ahorita. ¿Ah? Yo Vamos a esperando ver una terminar película de clase para- Avengers. No, yo esperando terminar clase para poderme ver Falcon y la serie. Y Ana haciéndonos spoilers acá. ¿Ah? Bueno, entonces sí la cogieron entonces acá, ¿cierto? Ay, ¿qué pasó? Entonces, eso es lo que sucede acá. Eso es lo que sucede acá. Que el carbono, o sea, este residuo, cuando está este oxígeno al 100%, alcanza a generar esto. Cuando no está al 100%, le toca coger el nitrógeno y por eso genera todo esto. Pero siempre se va a generar calor. El calor que se va a generar, ¿cuál es? El calor de la oxidación del combustible, ¿cierto? El calor de la oxidación del combustible. Pero también se va a generar un calor procedente de ¿qué? De la condensación del vapor de agua, que era lo que estábamos hablando ahorita. Esa oxidación del combustible más la condensación del vapor de agua es lo que vamos a denominar poder calorífico superior. ¿Listo? Este poder calorífico superior lo necesitamos porque, por ejemplo, pero podemos decir, pero si es que realmente yo necesito del combustible, sí, pero es que del combustible no lo vas a encontrar naturalmente. Pues el del residuo no lo vas a encontrar naturalmente, sino que ¿cómo lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar es como poder calorífico superior, y ese poder calorífico superior lo encontrás en laboratorios. Entonces, ese está dentro de ¿qué? Esto está dentro de laboratorio. ¿Listo? Ay, esto ya me quedó acá. Ay, Dios mío. Venga, yo veo que una cosita así. Proponeme con ahorrar a Ana de una. Me quedó esto así grabado. Bueno, después veo a ver qué hago. Listo. Entonces, si existe ese poder calorífico superior, entonces existe el poder calorífico inferior, que es lo mismo, pues, que viene también de este poder calorífico superior. ¿Qué es lo que pasa en este entonces? Se considera que el vapor de agua contenido en los gases de combustión no se condensa. Entonces, lo que estábamos viendo ahorita, ¿qué pasa nosotros cocinamos acá en nuestra casa con propano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El propano, lo que pasa acá es lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos acá tenemos propano, tenemos, ¿cuánto es etano, metano? A ver, metano, etano, propano, o sea que son C3. C3, propano es C3H8, ¿cierto? El gas propano. Etano, eteno, equino, sí. C3H8, ¿cierto? ¿Ah? C3H8. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este etano? Que es con el que nosotros cocinamos. Propano, perdón, con este propano que es el que nosotros cocinamos. Nosotros lo oxidamos. Lo oxidamos en nuestra cocina ¿con qué? O sea, ¿de dónde sacamos el oxígeno para nosotros cocinar dentro de nuestra casa? Depende, pues hay con la candela o, por ejemplo, la chispita que viene ahí en el... No, con la chispita lo prendemos.
Ah, Profe, del ambiente, Para el ¿no? ambiente, Del ¿Y- ambiente, sí. ¿Y qué hay en el ambiente? oxígeno. Aire, oxígeno. aire, lo sacamos del aire. El aire. O sea, el oxígeno, ¿con qué lo estamos oxidando? Con aire, ¿cierto? ¿Realmente con qué? Realmente con el oxígeno que hay en el aire, ¿cierto? Vamos a hacer esto de otra forma diferente. Entonces sería ¿con qué? Con el aire. ¿Qué es el aire? Es oxígeno más 3.74 moles de nitrógeno. ¿Listo? Y ahorita ustedes van a revisar por qué eso. ¿Este qué? Se va a oxidar al 100%. Y al oxidarse al 100% me va a generar ¿qué? Dióxido, agua y nitrógeno. ¿Por qué? Porque esto está aquí al 100%. Más calor. Pero pregunto, ¿qué pasa con el vapor de agua cuando estamos cocinando en nuestra cocina? ¿Qué pasó con ese vapor de agua? ¿A dónde fue? Profe, no sé, como que se mezcla con el aire, se esparce. ¿Ah? ¿Qué? ¿Se mezcla con qué? Pues no sé, en el aire, en el ambiente. Listo, perfecto. Aquí no saben, nunca digamos, no sé, pues siempre digamos, yo creo, yo supongo, y ya, y listo. Y lo supusiste bien, claro, ese vapor de agua se fue ¿qué? Se fue a la atmósfera. Caso contrario con el vapor de agua que se queda ¿dentro de qué? Dentro del sauna y el turco. ¿Qué pasó con ese sauna? ¿Dónde quedó el vapor de agua? Quedó ahí encerrado y se empezó a condensar. Y ahí está generando mayor energía. En cambio, acá no. Acá solamente estamos aprovechando la energía. ¿Proviene de dónde? De la energía producida por el residuo. ¿Listo? Que es entonces es el poder calorífico inferior. ¿Y por qué? Porque los gases de combustión no se condensan, sino que simplemente ¿qué? Salen. Y este es realmente el que nosotros vamos a utilizar. Pero ¿por qué entonces me enseñó el poder calorífico superior? Ole, porque para poder llegar al poder calorífico inferior, tengo que llegar primero al poder calorífico superior. En algunas fórmulas. Por ejemplo, si se hace por la bomba calorimétrica, o si se hace o se calcula esto por el método analítico, llego a poder calorífico superior y de ahí tengo que llegar al poder calorífico inferior. Pero, por ejemplo, el método de Dulong. El método de Dulong llega directamente al PSI, al poder calorífico inferior. Y el método de la entalpía puede llegar al poder calorífico superior o al poder calorífico inferior. Entonces, por eso es importante que para la próxima clase leamos qué son entalpías y qué son entropías. Así entonces, podemos mirar acá una tablita de poderes caloríficos. En esta tablita de poderes caloríficos miramos entonces cómo estos que son plásticos, siempre nos dicen, pues algunos autores dicen que cuando el poder calorífico inferior está por encima de 1800 kilocalorías, se dice que el residuo es bueno, pues, ¿sí me entiendes? Que es un residuo bueno, entonces, para ser aprovechado, pero realmente, no, pues yo siempre opto que esté por acá, por encima de los 4000. Cuando está encima de los 4000, échele candela a eso, mijo, que es súper bueno. Pero como les digo, hay diferentes autores que nos hablan acerca de eso. ¿Listo? Entonces, miremos acá cómo tenemos los plásticos. Cómo los plásticos entonces tienen un alto poder calorífico inferior, ¿cierto? Y miren que, por ejemplo, el polipropileno, que son las bolsas, y los polietilenos, que son algunos frascos, estos tienen el mismo poder calorífico inferior ¿de quién? De algunos combustibles. ¿Por qué? Por lo que habíamos visto la clase pasada. ¿De dónde viene esto? Del petróleo. Listo.
Y lo mismo, por ejemplo, acá con los neumáticos. Miren, los neumáticos están por donde, por encima de 8000. O sea que a esto que échele candela, mijo. Listo. Mientras que miramos, por ejemplo, la madera, con lo que cocinan nuestros campesinos, 4000 kilocalorías. El papel periódico, con lo que hacemos asados, pues con lo que primero que prendemos no, dale acá. Lo primero con lo que prendemos los asados, que es la punta de papel. Por eso es que utilizamos papel periódico. ¿Por qué? Porque tiene un alto, pues tiene un poder calorífico inferior. Bueno, pero ya, por ejemplo, los residuos sólidos urbanos, muy bajito. Entonces no son como buenos para eso. Bueno, luego de haber visto esto, ¿cuál es el fin principal de la valoración energética de los residuos sólidos? ¿Cuál es el fin principal de la valoración energética de los residuos sólidos? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál podría ser? Ya lo vimos la clase pasada. Validar qué cantidad de energía se puede obtener de ellos. Ese sería uno, pero hay uno antes del Johan. Profe, no enviar todos los residuos al relleno. También, pero hay uno muy importante para ello y que es fundamental. Por eso nos metemos con esto ¿para qué? Para lo que tiene que ver con valoración energética. Y que es número uno y especial por la materia. ¿Para qué? ¿Para eliminar qué? Para los residuos, pues eso, para eliminar los residuos sólidos, para ver cómo se aprovechan. Ese es otro, sí, pues se pueden aprovechar Para eliminar generando la energía. ¿Para qué? eliminar toxicidad. Exactamente. Para eliminar la peligrosidad. ¿Para eliminar la peligrosidad de qué? Para eliminar la peligrosidad de los diferentes residuos sólidos que se están generando. Listo, ese es el papel fundamental. Miren que acá lo tenemos y todo como primero. Son eliminar la toxicidad del residuo a base de su destrucción térmica. Entonces yo paso esto para acá. Listo, bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar por acá una sustancia aromática diferente a esta. Este es el VAP, este lo pueden encontrar en el video de la otra clase. Vamos a meternos por acá en compuestos aromáticos. Los HAP, vamos a ver. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Vamos a buscar entonces un HAP contaminante. Altamente contaminante y ya lo vamos a buscar. Pero no me dice, bueno, vamos a fenantreno. Vamos a ver qué es el fenantreno. Fenantreno. Vamos a ver qué es el fenantreno. Aquí ya me dijeron C4H10.
y vamos a buscar hoja de seguridad. El fenantreno. Vamos a ver qué es el fenantreno. Tan, tan, tan. Listo. Es nocivo por ingestión y muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. O sea que ¿cómo se llama este man? Este fenantreno es una sustancia pues altamente tóxica. Pues sí, ¿es una sustancia peligrosa o no? Sí, es una sustancia peligrosa. Nociva por ingestión y ecotóxica. O sea, tóxico y ecotóxico. Entonces, vamos a cogerlo por acá, ya por acá. Me lo mostraron. ¿Cuál es que es? Es este. Entonces es 1, 2, 3. Son 6, 9. ¿Eso es qué? ¿C9 qué? No inventemos. C14, H10. ¿Por qué 14? 6. A ver. 6, 12, 14. Ah, sí, qué ñoño, sí. Sí, ya. 6 por cada uno, 6 por cada uno. Y 2 acá, 14. Listo. Es 6, 14, H10. Listo. Entonces, el fenantreno tiene como fórmula molecular C14H10. Listo. Fenantreno. Esto vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle esto como FN. ¿Es cancerígena? No, no es cancerígena. Esta es tóxica. Por ingestión. Y ecotóxicas. Y dentro de una empresa se alcanzan a generar, pongámosle a esto 2.3. 2,3 kilogramos de fenantreno al día. ¿Listo? Vamos a oxidarlo inicialmente solamente con oxígeno. Ustedes ya lo hacen con nitrógeno. Sí, con ustedes es más rápido porque con el otro grupo me toca empezar a hacer esto por cosita a cosita. Entonces, con ustedes me rinde mucho más. Cuando esto quiere. Yo soy muy torcido en esta vida. Ni dibujando, no hay forma alguna que yo pueda hacer esto. Bueno. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer? O sea, lo que yo tengo que buscar es cómo relacionar este oxígeno con el fenantreno. ¿Qué dirían ustedes que debería ser lo primero que debería de hacer para poder encontrar esa relación entre oxígeno y fenantreno? ¿Qué hago? Indíquenme. Balancear la ecuación. Ah, súper, balancear la ecuación. ¿Y qué balanceo primero? Los metales, creo. Primero los metales, muy bien. ¿Aquí cuáles son metales? No creo. ¿Ah? No hay, no. No hay, listo, entonces tachados. No nos vamos con los metales. Entonces, ¿segundo quién? Después de los metales, ¿quiénes siguen? Los no metales. ¿Cuáles ahí son no metales?
¿Cuáles son los metales? El carbono. Entonces, siempre va a ser, recuerden, metales, no metales, hidrógeno y por último oxígeno. Entonces, empecemos. Carbono. ¿Cuántos carbonos entran? 10. ¿Cuántos carbonos deben de salir? Los mismos 10. Ok. ¿Cuántos hidrógenos entran? 14. ¿Cuántos oxígenos deben de salir? 14. ¿Sí o no? Y lo otro es energía. Ahora, ¿cuántos oxígenos entraron? Por acá llevo 2, pero salieron 10 por 2, 20, más 14, eso casi siempre da 34. Entonces, ¿cuántos oxígenos por acá? 17. ¿Sí o no? 17 oxígenos. Profe, una pregunta. Dime, claro. Pero se supone que el hidrógeno de salida tiene un 2, ¿no sería 7 por 2? Ay, sí, claro, qué pena. Ay. Tienes toda la razón. 7 por 2, 14. ¿Cierto? 7 por 2, 14. Acá, ¿cuántos? Entonces, aquí ya sí me da. Acá tendría, entonces, 10 oxígenos, 20, ¿cierto? 27. Perdón. ¿Cómo me va acá? Entre 20 y 14, ¿cuánto me daría? 24, ¿cierto? En cuanto a oxígenos. En cuanto a oxígenos, ¿cuántos? Un momentico, por favor, que me... 27. 27 oxígenos. ¿Listo? 27 oxígenos. O sea que ¿cuántos tienen que entrar acá? Hay varias cosas. Se puede poner de varias formas. Pues en el caso de nosotros podemos poner 13.5. Como un fraccionario, profe. O 27 medios. ¿Cierto? O puedo poner 20, y ya después multiplicar todo por 2, como quieran. Pero pueden poner si quieren los 27 medios. Laura, tu micrófono, porfa. Lo siento. Listo, entonces ¿cuánto? Es que la fórmula del fenantreno está al revés, es C14H10. Ah, no jodas. Ah, bueno. Entonces volvamos a empezar. Bueno, ahí hicimos trabajos de balanceo mientras tanto. C14H10, entonces, entran 14 carbonos. ¿Cuántos carbonos deben de salir? 14. Listo. Entran 10 carbonos. ¿Cuántos carbonos deben de salir? 5 carbonos. Salen 14 y 5, 29. 28 y 5, 33. Entonces, ¿cuántos carbonos deben de entrar? Deben de entrar 33 medios de oxígeno. ¿Listo? ¿Sí o no? Háganlo ustedes ahí en un momentico. Sí, profe, ¿sí qué hace? Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo es la relación molar entre el fenantreno y el oxígeno? ¿Cuál es la relación molar entre ellos? Por cada 33 medios de fenantreno, por cada 33 medios de oxígeno, ¿cuántas moles de fenantreno tengo?
Una. Una. ¿Sí o qué? Súper. Muy fácil eso. Por cada 33,5 moles de oxígeno, ¿cuántas voy a tener de fenantreno? Una mol de fenantreno. ¿Sí o no? Ahora pregunto, ¿de qué otra forma puedo relacionar estos dos compuestos? ¿Con qué los puedo relacionar también? Con masa. Ah, muy bien. ¿Con masa sola o con qué masa? Molar. Ah, súper. Entonces, ¿cómo sería la masa molar de este? ¿Cuánto sería la masa molar de este, del oxígeno? ¿Cuánto pesa esto? Esto pesa 16. 32, porque 30. mira que tiene 2. Ah, sí, sí. Este pesa 32 gramos. Tengo 32 gramos de oxígeno, ¿cierto? Por cada mol de ¿qué? ¿De oxígeno o no? Acá lo mismo. ¿Acá cuánto tengo? ¿Cuánto pesa esto? Creo que pesa 178,154. 178. Sí, Sí, profe. sí, 178. ¿Cuánto? 178. Sí, 178 gramos de fenanterro por cada mol de FN. Listo. Entonces vamos a ver su relación. Cancelo moles de FN con moles de FN, moles de oxígeno con moles de oxígeno. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? ¿Esto va a ser igual a cuánto? ¿Cuánto equivale eso? A mí me da 2.97. A mí también. ¿Cuánto? 2.97. 2.97. ¿2.97 qué? Pues las unidades. Gramos de oxígeno sobre gramos de fenantreno. Exactamente, sin miedo, de una. O sea que por cada 2.97 gramos de oxígeno debe de haber un gramo. ¿Un gramo de qué? Un gramo de fenanterro. ¿Listo? ¿Y yo cuántos gramos de fenanterro produzco al día? 2.300. 2.300 gramos. $2.300 gramos
de fenanterro día. Listo. Cancelo gramos de fenanterro con gramos de fenanterro. Y esto es igual a qué cantidad necesito por día. Puedo decir aquí, al día necesito, ¿cuánto? Y me da 6.822. Gramos de O2 para oxidar por completo el fenanterro y de esta forma eliminar su peligrosidad. So, ¿cuánto te dio? 6.822, cogiendo todos los decimales. 6.8 kilogramos, pongámosle estos kilogramos. ¿Listo? Fácil. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Lo que resta de clase. Van a hacer la combustión, pero a partir del nitrógeno. Acá pueden encontrar diferentes videos acerca de eso. O simplemente, por ejemplo, busquen así, combustión. Creo que el que estamos viendo ahorita, combustión del propano. Combustión del propano con aire. Pues usar esta misma, pero bueno. Sí. Pero la pueden hacer ahí pues con cualquiera. Y sus 3 tipos de balanceo. Esta se ve buena. Pues eso ustedes ya lo han visto. La llama no me sirve. La estiquiométrica que también es bosquera, pero... No, pero el tal es que lo hagan con aire, listo. Para que vean por qué con el aire se puede dar. Ah, miren, este está fácil. De 6 minuticos. Y el otro concepto es... ¿Vale? Hágalo acá. Sencillo, facilísimo. No, les voy a dejar este por acá. Y ustedes, apenas ustedes lo vean, ustedes dicen, ay, verdad que eso era así. Listo, muchachos. Entonces, en la próxima clase me dan el valor, cuánta cantidad de aire necesito para oxidar por completo los 2.3 kilogramos de fenantreno. ¿Listo? Ahí quedan entonces con eso. Listo, profe, gracias.